8 de la mañana con 35 minutos, momento de agenda económica con Francisca Vamos. Hola, ¿cómo están? Buen Buenos día. días. Hemos hablado hace bastantes semanas sobre las semanas cruciales, las semanas claves, pero esta sin duda sí que es la semana clave de la reforma previsional. Ya sabemos que estamos en la recta final de manera oficial, podríamos decirlo. Durante este fin de semana la Comisión de Hacienda sesionó, logró despachar este proyecto a la sala del Senado y hoy desde las 3 de la tarde se va a votar hasta total despacho. Eso al menos es lo que han dicho las autoridades, lo que se dijo también en las conversaciones durante este fin de semana, luego de que sesionaron también ahí esta comisión. Asistieron también, como lo ven en las imágenes, la ministra Janet Jara, también el ministro Mario Marcel, los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, y en esta oportunidad se incorporaron 15 indicaciones, además de 4 artículos transitorios de distintos temas que ya habían sido tocados, por ejemplo, en la Comisión de Trabajo. Hay que recordar también que la Comisión de Hacienda, el Consejo Fiscal Autónomo, entregó sus recomendaciones también a raíz de ciertos riesgos que se dieron a conocer o que más bien se identificaron por parte de este organismo. El gobierno lo que hizo en ese sentido fue acoger estas inquietudes, formuló distintas indicaciones que se ingresaron a la Comisión de Hacienda y esta comisión logró aprobar entonces este día sábado este trabajo, todo lo que aquí quedaba entonces por revisar. Hay que recordar que la comisión fue despachada, este proyecto fue despachado desde la Comisión de Trabajo a la Comisión de Hacienda y pasaron solo 5 días dentro de la Comisión de Hacienda todos estos puntos de la reforma previsional que fueron también discutidos y, por cierto, aprobados. Quiero invitarlos, Carola, Fernando, y a todos quienes nos ven y nos escuchan a esta hora, a que pasemos a revisar parte de las declaraciones que entregaba el ministro Mario Marcel durante este domingo. Como es habitual, él también dio distintas entrevistas en algunos medios de comunicación y también nosotros pudimos conversar con él la jornada de este domingo en cuanto a lo que tiene que ver con esta reforma y también lo que viene durante esta ardua semana. Pasemos a revisar. Lo que esperamos es que el consenso que se ha ido construyendo en el paso de este proyecto por la Comisión de Trabajo y luego por la Comisión de Hacienda se refleje también en un apoyo en la sala del Senado. Hay que recordar que en el caso de la Comisión de Trabajo, todos los artículos de este proyecto se aprobaron por unanimidad. Y en el caso de la Comisión de Hacienda, solo los primeros 4 artículos, si mal no recuerdo, de más de 50, todo el resto, todos se aprobaron por unanimidad también. Así que esto no es simplemente un proyecto que logró conseguir un voto aquí, un voto allá. Es un proyecto que ha logrado apoyo transversal, que ha sido producto de un trabajo transversal y por lo tanto eso, por supuesto, esperamos verlo reflejado en lo que sea la discusión y la votación del Senado. Decía también entonces el secretario de Estado que este proyecto sale más robustecido a raíz de lo que fue discutido también en esta comisión, que sin duda ahora estamos en la recta final, que ya quedan los metros finales de esta carrera, podríamos decirlo, y acá también se daba cuenta, por ejemplo, de la discusión que hubo en distintos puntos, las indicaciones que también de las que hacía eco también el ministro de Hacienda en esta entrega de información. Acá, por ejemplo, dentro de lo que se discutió en esta comisión está algunos cambios, o se consideraron algunos cambios para el Fondo Autónomo de Protección Previsional. Acá en la discusión también surgieron algunas dudas relativas a qué es lo que podría pasar si es que a futuro, durante la implementación de esta reforma, ocurre que este fondo acumule excedentes, por decirlo de alguna manera. Acá, por ejemplo, se indicó también por parte de las autoridades presentes que si estos estudios, si los estudios que hay que hacer para ver el funcionamiento de esta materia indican que precisamente hay una especie de excedentes, el administrador del fondo debería plantear algunas medidas para poder ir haciendo ciertos ajustes y también ahí estabilizar en el fondo el tamaño de este fondo, valga la redundancia, en un plazo de 2 meses, ahí aproximadamente, de acuerdo a lo que se señalan las indicaciones. Otro punto que también, de hecho, fue parte de las sugerencias que incorporó el Consejo Fiscal Autónomo, una de las medidas de mitigación que ellos también entregaban a raíz de los riesgos que se identificaron, tiene que ver con cómo va a ser compuesto este fondo, cuáles van a ser las características en cuanto a su administración. Y acá se señala, por ejemplo, que, o quedó más bien establecido, que se busca replicar el modelo de gobierno corporativo
con el que cuenta actualmente el Banco Central, a diferencia de lo que habían planteado en un inicio, que estaban buscando replicar el modelo del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero. Lo que acá quiere decir entonces es que los 5 integrantes de este fondo, del Fondo Autónomo de Protección Previsional, van a tener que ser aprobados por el Senado y van a tener una duración de 6 años, de la misma manera que ocurre entonces con los consejeros del Banco Central. Quiero que pasemos a revisar también parte de las declaraciones que entregaba la ministra Janet Jara luego de que la Comisión de Hacienda despachara entonces este proyecto a sala. Ella también daba luces de cómo se podría dar ahora todo lo que tiene que ver con la tramitación. Hay que recordar que el tiempo apremia, estamos ya bastante al filo, quedan solo un par de días para que termine el mes de enero, y acá, por cierto, que hay bastante expectativa y optimismo, podríamos decir, de que la reforma finalmente logre ser aprobada antes que comience febrero. Acá la ministra decía, por ejemplo, que no es malo per se que la reforma se postergue hasta marzo, pero que sí, obviamente va a complicar todo lo que tiene que ver con la tramitación, se puede dar quizás nuevas polaridades que ha costado mucho ir apaciguando o mitigando durante estas últimas conversaciones. Pasemos a revisar parte de sus declaraciones. Yo creo que hay un buen ánimo. Sin duda, siempre hay críticas y que son entendibles porque, como hemos señalado, este no es un proyecto perfecto, pero es un gran avance para Chile. Y el tema es que las cosas hay que evaluarlas en su integralidad. En virtud de que se ha construido con tanto esfuerzo este acuerdo, creo que sería lo más plausible que pudiera avanzar sin llegar a esa instancia. Con todo, los riesgos de esto siempre son que esto pueda pasar para marzo, y que no es un problema que pase para marzo per se, no es un problema per se. La dificultad que hay es que en marzo empiezan mucho las campañas y eso tiende a polarizarnos y nos ha costado mucho construir este acuerdo. Así que ojalá podamos solucionarlo como lo hemos dicho antes, pero para eso tenemos todavía camino por andar. Claro, camino por andar, decía entonces la ministra Janet Jara. Se sabe el tono también de esa frase y el ambiente que va a rodear, por cierto, la última parte que le queda a este proyecto para poder ser despachado, si es que eso se logra conseguir. Si se aprueba en el Senado, Carola Fernando, este proyecto va a volver a la Cámara para su tercer trámite constitucional. Ahí se espera entonces que lo revise la Cámara de Diputados y si es que no hay diferencias sustanciales debería ser aprobado. Ahora, si es que sí se presentan diferencias, si hay puntos en los que quizás no estén de acuerdo en su totalidad, se debería conformar la comisión mixta, lo que, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones y en otras jornadas, lo han dicho también las autoridades, podría postergar la discusión de este proyecto, de este ansiado proyecto para el gobierno, hasta marzo, y es lo que se está buscando evitar. Hay que recordar también que esta semana era semana distrital, el Ejecutivo hizo uso de una atribución especial para convocar al Congreso a votar esta reforma, así que está todo entonces el ánimo dispuesto también, y por cierto, la expectación para ver cómo va avanzando y si es que realmente hoy, por ejemplo, logra ya sortear al menos la parte del Senado. Vamos a quedar atentos entonces a todo lo que tiene que ver con esta tramitación. Los invito, Carola Fernando, a que cambiemos de tema, por cierto, obviamente pendiente de lo que está ocurriendo en torno a la reforma previsional, pero ahora vamos a hablar de otro punto relacionado a la Ley de Cumplimiento Tributario y que dice relación con esta normativa que indica que distintas tarjetas, o más que tarjetas, instrumentos bancarios, van a tener que rendir ante la autoridad cuando haya más de 50 transacciones al mes. Esta es una indicación que es parte de esta normativa, pero lo inicial a comentar es que se había establecido que este requisito al inicio solamente debía recaer en las tarjetas bancarias. Eso era lo que se tenía entendido desde un inicio, pero acá también empezaron a surgir dudas porque había la sensación, y de hecho lo decían también expertos, de que no estaba siendo la cancha pareja para todos los actores financieros, entonces se había dejado fuera a las tarjetas de prepago, y eso era lo que se quería revertir. ¿Cómo se revirtió? A través de un proyecto de ley misceláneo que ingresó ahí también la autoridad y que ya fue aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Pasemos a revisar parte de unas declaraciones que pudimos obtener el viernes de esta semana pasada, Carola Fernando, precisamente desde la Asociación de Bancos, en voz de su gerente general, Luis Opaso, quien también hizo mención a la importancia de la aprobación de esta normativa. Pasemos a revisar. Valoramos positivamente las indicaciones de la Ley de Cumplimiento Tributario, ya que estas buscan establecer iguales requisitos para todas las instituciones. En este sentido, la ley asegurará que todos los actores del sistema, sin importar el tipo de cuenta, sean por ejemplo estas cuentas de prepago no bancarias, por ejemplo, estarán bajo el mismo esquema normativo, debiendo todos reportar según instruya el Servicio de Impuestos Internos.
Claro, ahí también lo indicaba entonces el gerente general de la Asociación de Bancos en relación a esta normativa, indicando que acá lo importante era que toda la regla funcionara para todos de igual manera. Así que sí, por una parte, las tarjetas bancarias o quienes, por ejemplo, reciban ciertas transacciones al mes o transferencias tendrían que rendir, que los titulares de esas tarjetas bancarias sería injusto que un titular de una cuenta prepago, que a decir verdad también se han hecho bastante masivas durante el último periodo, sería injusto que esas personas también no estuvieran en el fondo siendo foco de esta regulación, de esta intensificación de las regulaciones por parte, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos. Hay que recordar que este es una arista de la ley de cumplimiento tributario, ley que por cierto también hemos comentado bastante en las últimas semanas a raíz de que precisamente de la reforma previsional hay un foco importante también en cuanto a lo que se busca recaudar a raíz de la ley de cumplimiento tributario y qué parte de ese porcentaje también se va a destinar a el financiamiento de la reforma de pensiones. Acá otro punto relevante, Carola Fernando, de esta regulación es que, como ya lo decíamos, las autoridades y distintos expertos también señalaban que no debería haber diferencias en la aplicación de esta normativa. Ahora todos se van a regir por lo mismo y esto, por cierto, que debería tener ahí distintos efectos desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista de la regulación, cómo también a ir haciendo ese encaje entre la nueva normativa, cómo también van a aumentar las fiscalizaciones por parte del ente regulador. Eso también ha sido un punto de bastante interés por parte de distintos actores, porque sabemos que esta ley de cumplimiento tributario se aprobó hace poco, que también hay distintas facultades que se le entregaron al Servicio de Impuestos Internos. También hemos conocido en las últimas semanas la postura, en los últimos meses, incluso desde que asumió en el cargo el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, quien ha sido enfático en la misión de fiscalizar, en el fondo de realizar esta labor de fiscalización de forma más intensiva, de forma más enfocada también en distintas aristas para ir controlando la evasión y la elusión. Han sido puntos que se han mencionado con bastante énfasis durante los últimos meses, precisamente desde que se aprobó esta ley. Acá también hay otros puntos que tienen que ver con este cambio que se hace en esta normativa. Hay algunos quienes señalan que no basta solamente con hacer un cambio en la regulación, que obviamente es algo útil para poder ir haciendo los distintos engranajes respectivos a la normativa, pero que también acá hay otro punto relacionado a tratar de aplicar incentivos a la formalización, porque por ejemplo se ha dado bastante, Carola Fernando, que desde que se conoció que las tarjetas iban a ser motivo de esta fiscalización, hay algunas personas o algunos comercios, por ejemplo, que no están establecidos de forma legal, por decirlo así, que sí han dicho, por ejemplo, a sus usuarios, a sus clientes, páguenme en efectivo, cuando antes el pago era más frecuentemente en transferencias, porque básicamente es lo más fácil, pero ahora cuando ya se pone el ojo encima de precisamente las transacciones o las transferencias, se hace también uso o se echa mano, por decirlo de alguna manera, al uso del efectivo. Al menos también lo han reportado distintas personas que ha ocurrido, que se han también sentido en ese llamado, por ejemplo, por parte de esta persona que presta este servicio: oye, háganme el pago en efectivo porque es más fácil. No se lo dicen directamente la razón por la cual es, pero se ha dado en el último tiempo precisamente a raíz de esta normativa. Por esa razón también es que los distintos expertos y analistas señalan que acá lo relevante no solamente es poner el foco en esta normativa, en quizás ir regulando y ir emparejando la cancha para todos los actores financieros, sino que precisamente en dar incentivos a la formalización, en el fondo, para que estas empresas que quizás se ven beneficiadas de estos pagos que se hacen a través de transacciones sin ningún tipo de regulación, entonces lo hagan quizás más bien formalizando su emprendimiento, su comercio y todo lo que tiene que ver en esa línea en relación también a la aplicación de esta normativa. Vamos a pasar a hablar más en extenso sobre este tema y los invito a que pasemos a tomar contacto de inmediato con nuestro entrevistado. Él es Alberto Cuevas, socio de Tax and Legal de KPMG en Chile, a quien ya podemos ver ahí en la pantalla. Muchas gracias, Alberto, por este contacto con CNN Chile. Muchas gracias por su invitación y muy buenos días a todos. Buenos días. Todas. Buen día. Primero comentar lo que ya estábamos hablando acá, Alberto, en relación a esta normativa. Sabemos que distintos actores, distintos expertos también habían señalado la importancia de poder emparejar la cancha, ¿no? También lo decían desde la propia Asociación de Bancos, que acá lo importante era que nadie quedara fuera y que en el fondo todos también se rigieran por lo mismo. ¿Cómo ven ustedes la actualización de esta normativa? Que, a decir verdad, y también lo mencionábamos hace un momento, se tuvo que hacer a través de otro proyecto de ley. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, compartimos esa opinión. Desgraciadamente la tecnología y especialmente en este caso los medios de pago, cómo se desarrolla el comercio y la recaudación de los dineros que las empresas van obteniendo funcionan a una velocidad mucho mayor que lo que a veces nuestro sistema político y legislativo puede seguir. Así que, y en este caso en particular había ocurrido un fenómeno preocupante porque cuando se conoció la normativa que tiene cierta sofisticación, ¿cierto? Tiene cantidad de transacciones, periodos, etcétera, y sanciones asociadas a esto, inmediatamente se empezó también a correr la voz de que una forma de eludir la aplicación de esta normativa era precisamente migrar desde las formas de recaudación a través de cuentas corrientes, a través de los bancos, hacia estos medios de pago alternativos, ¿cierto? Hacia tarjetas de prepago, etc. Entonces, y eso era Vox Populi. Básicamente mucha gente estaba diciendo eso, decir, bueno, mira, si no quieres que te pillen con esto, hazlo o recauda a través de esto o derechamente migra hacia el pago en efectivo. El pago en efectivo. ¿Sí? Entonces, efectivamente esta normativa lo que busca es evitar que se vulnere esta norma agregando estos medios adicionales tecnológicos, pero se queda corta por razones también prácticas, es decir, otra forma de hacerlo bastante más sofisticada, pero en la medida que se difunda con mucha más profundidad es a través de criptomonedas o incluso a través del pago en efectivo. No es una norma que sea invulnerable, pero desde luego va cerrando espacios y la gente que quiera seguir haciendo estas cosas va a tener que ir buscando alternativas mucho más informales incluso. Estamos conversando con Alberto Cuevas, socio de Tax and Legal de KPMG en Chile. A ver, ¿hay una dimensión más o menos a lo que cuánta gente, por ejemplo, tiene más de 50 transacciones al mes? ¿Es algo que uno que sirva para poder de alguna manera calificar cuál es el flujo de las personas en torno a las tarjetas y todo esto? Precisamente hoy día impuestos internos no se ha conocido aún, pero ya empieza a contar con información respecto de eso. Había desde luego la intuición basada en la experiencia, pero no existía una cuantificación precisa de la dimensión de esto. Pero si uno lo piensa, Fernando, desde el punto de vista del desarrollo que ha tenido el comercio electrónico en los últimos años, especialmente a partir de la pandemia, son bastante cuantiosas los emprendimientos, las operaciones que se vienen realizando a partir de la masificación del comercio electrónico en pequeña escala, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que hacia finales de este año, ya con la segunda declaración a mediados de año, que obligó a los bancos a entregarle la información de las personas que estaban operando de esta manera, vamos a empezar a tener una cuantificación de esto, pero por lo que uno ha visto de la experiencia que uno conoce a través de las plataformas, a través del comercio a pequeña escala, de la gente que vende productos, que comercializa productos o desarrolla sus actividades de esta manera, puede tener un impacto importante, sobre todo en el impuesto al valor agregado, pero también en el impuesto a la renta, ¿cierto? Que normalmente esos dos serán los impuestos que estarán vinculados con esto. Pero el comercio de bienes indudablemente había crecido de manera muy importante. Vamos a tener números hacia fines de año para ratificar si esa intuición que el mismo director de Impuestos Internos ha ido señalando, ¿cierto?, pueda tener una cuantificación mucho más precisa y un impacto en la recaudación. Yo creo que es importante. Alberto, por la escala que esto tiene. Justo te quería hacer esa consulta en relación al impacto recaudatorio que podría tener esta nueva actualización, porque acá lo que decían distintos especialistas también es que más allá del impacto recaudatorio, y que quizás no lo ven tanto de esa manera, acá el punto se pone más que nada quizás en el efecto de la regulación. En realidad es como tener quizás más el foco en cerrarle las puertas, como tú indicabas hace un momento, a la evasión, a la elusión,
pero no precisamente en este punto al menos, directamente en lo que tiene que ver con el efecto recaudatorio. ¿Cómo lo ven ustedes? Absolutamente. Si ustedes ven, hay que, o sea, lo primero que uno, o que yo diría respecto de esto, es que es poner atención en el nombre de esta ley. Esta ley es una ley que no se llama ley de fiscalización, que no se llama ley de persecución criminal, es una ley que se llama ley de cumplimiento tributario. Ese es su foco. Entonces, cuando uno habla del cumplimiento tributario, lo que en definitiva está buscando esta ley y todas las herramientas que tiene, desde luego herramientas de fiscalización, etcétera, pero es de alguna manera que el conjunto de estas normas ayude a la formalización. Entonces, no cabe ninguna duda que el primer paso que Impuestos Internos va a llevar adelante es que todas estas actividades comerciales se sigan haciendo, pero a través de los canales formales. Y eso tiene dos impactos principales. El primero es evitar que todos estos medios tecnológicos se usen para distorsionar la competencia, para distorsionar el mercado, porque en el fondo todas las personas que están operando a través de estos mecanismos lo que hacen es competir deslealmente, por decirlo de algún modo, con las compañías formales, los que pagan cotizaciones previsionales, los que pagan sus patentes municipales, los que pagan los derechos de importación, ¿cierto?, los derechos aduaneros por esos bienes que están trayendo. Entonces, comparto tu visión. En principio es una ley que favorece la regularización, la formalización de estas compañías y busca evitar distorsiones de mercado, pero obviamente al mismo tiempo tiene objetivos adicionales. El más importante desde el punto de vista del presupuesto público es obtener la recaudación que se está perdiendo por esta vía, que son esas tres cosas principalmente, ¿cierto? Impuesto a la renta, el IVA y desde luego los derechos aduaneros por la importación de estas mercancías, y ahí hay otras medidas, ¿cierto?, que la ley de cumplimiento establece. Pero adicionalmente tiene otras muy importantes. Estos medios también han sido utilizados por organizaciones criminales o por otro tipo de entidades, ¿cierto?, que le están causando un daño muy importante al país. Entonces también es cerrar la brecha de ese tipo de actividades, proteger nuestro sistema financiero para que no se estén desarrollando actividades ilícitas a través de los medios de pago formales. Entonces, ahí es donde uno ve que probablemente ese segmento, que debe ser menor y que va a ser casi imposible regularizar por estas medidas propiamente formalizadoras, va a tener que ser combatido por medidas mucho más estrictas, claro, que tienen que ver con el combate al crimen organizado. Alberto, y también tocando el tema en relación a esta transición, quizás desde la aplicación de esta normativa, que entendemos tiene un carácter más regulatorio al inicio, pero también debería ir decantando con los próximos años a presentar, por ejemplo, estos incentivos a la formalización. ¿Cómo debería darse ese trabajo también? ¿Debería quizás ponerse el foco inicialmente en todo lo que tiene que ver con regularizar, con fiscalizar, con hacer que se cumpla la normativa y luego ir transitando? ¿Debería ser quizás un camino más paralelo? ¿Deberían ir conjugando esas mismas ideas quizás por caminos un poco más cercanos? ¿Cómo lo han analizado ustedes también? Sí, yo creo que hay dos cosas ahí. Primero, la urgencia de la recaudación. Las metas son bastante estrictas. Entonces, Impuestos Internos lo que está haciendo, y si ustedes leen ahí lo que Javier Echeverri casi toda la semana está apareciendo en la prensa comentando algunas de estas cosas, van a hacer todo simultáneamente. O sea, se está iniciando un proceso de control del inicio de actividades bastante más estricto. Han visto ustedes también ahí cómo algunas personas han reclamado porque se han demorado los inicios de actividades o ha habido un mayor celo en la verificación de los domicilios, especialmente de aquellas compañías que empiezan sus actividades a través del sistema de creación de empresas en un día. Entonces, claro, hay un incentivo a la formalización que va a venir por el lado de la capacitación, de la difusión, del contacto que pueda tener Impuestos Internos para favorecer estas actividades, pero al mismo tiempo van a apretar más las tuercas y van a fiscalizar directamente. Entonces es algo que desgraciadamente por la premura de la recaudación, por las metas que se le impusieron a esta ley de cumplimiento, vinculándola también al desarrollo de la reforma de pensiones, en que Impuestos Internos va desgraciadamente tener que poner muy fuerte la mano en la fiscalización al mismo tiempo que va difundiendo y va fortaleciendo las actividades propias de difusión y favorecimiento de la formalización más bien amigable, ¿cierto? Pero yo creo que por estas razones estas cosas van a correr en simultáneo porque además tienen que cumplir metas
para financiar aspectos de la reforma de pensiones. Claro, y hay que tener en cuenta también que esta es una normativa bastante nueva, por decirlo de alguna manera, se aprobó hace poco. También ahí queda todavía a la expectación de cómo va a funcionar su implementación. Sabemos que en cuanto a la recaudación, por ejemplo, al cabo de 3 años, la normativa contempla también una revisión y una evaluación en cuanto a este funcionamiento. Alberto Cuevas, socio Tax and Legal de KPMG en Chile, muchas gracias por este contacto y esta conversación con CNN Chile Radio. Muchas gracias por su invitación. 9 de la mañana en punto, y antes de finalizar esta agenda económica, Carola, Fernando, ya lo decíamos la semana pasada, esta semana es importante en cuanto a datos. Sabemos que hay reunión de política monetaria del Banco Central. Esta semana lo que se espera por parte del mercado es que acá haya una mantención en la tasa de interés. De hecho, distintas análisis, distintos expertos también sostienen que en julio podría recién haber un recorte. Hay que ver qué es lo que ocurre también, por cierto, durante esta jornada en relación a ese punto. Y también recordarles que la próxima semana tenemos otros indicadores, como por ejemplo el índice de precios al consumidor, el IPC del mes de enero. Lo vamos a conocer el 7 de febrero, así que por cierto que vamos a quedar atentos a todas las informaciones y también, por supuesto, lo que está ocurriendo en torno a la reforma previsional, que ya entró de lleno y esta vez sí en su recta final. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Minuto. Muchas gracias, Fran. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.